Un nuevo cuaderno de tesoros portugalujos que está pues recién hecho, lo tenemos aquí y bueno, va a estar a partir de esta semana que viene disponible pues en los centros habituales, en el Centro Cultural Santa Clara y en los espacios municipales. Y bueno, pues Tesoros Portugalujos es una publicación que lleva haciéndose desde el año 2002 y que tiene pues muy apropiado su nombre, Tesoros Portugalujos, y es que a lo largo de todo este tiempo, de toda la trayectoria de la publicación, pues se han ido dando cuenta de muchísimas curiosidades y poniendo en valor elementos patrimoniales, elementos materiales del municipio y historias que pues mucha gente tiene ahí en el recuerdo, en la memoria, y otras que no son tan conocidas y que se sacan a la luz para su exposición pública. Y esta vez contamos no es un elemento patrimonial, no es un elemento material, sino pues la riqueza también inmaterial que tenemos en el municipio y esas personas, esos personajes que a lo largo de la historia han contribuido y han hecho de Portugalete lo que es hoy. Y bueno, pues el personaje al que está dedicada la publicación que presentamos hoy es don José Manuel Zubeldia y Orá. Ha sido escogido, por supuesto, pues también coincidiendo con el centenario del Colegio Público Maestro Zubeldia, del que estamos celebrando este año. Y bueno, pues con ocasión de este centenario ha parecido oportuno, creo que es muy oportuno el sacar a la luz el valor que tuvo como persona, como maestro, impulsor de la escuela pública en Portugalete, volcado como estuvo también en la educación, convencido de que la educación mejora la sociedad y que puso en marcha no solo esta escuela pública moderna en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, sino que también se volcó en la educación de personas mayores. Muy bien preparado, adaptado por Rubén Lasallas. Rubén Lasallas, que hemos trabajado tantísimos años, ¿verdad? Yo lo que te he fastidiado es que que te he recortado bastante el tema. Sí, claro. Lo siento, porque el trabajo es mucho más completo. Sí, bueno. Esto es un resumen. Efectivamente, pero está muy bien hecho. Entonces, sí, este resumen... Soy el culpable de quitarte muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que el trabajo, claro, efectivamente, en su día, hace ya bastantes años, ¿verdad?, que está aquí Iñaki Cabezas, que entonces era el director del centro, él lo sabe muy bien, pues vinieron al Archivo Histórico Municipal a investigar, hicisteis una investigación muy buena, hubo también una exposición en el colegio de fondos, no solamente se colaboró por parte del Ayuntamiento de Portugalete y del Departamento de Cultura y de Alcaldía, sino que en aquel momento otras personas, ¿verdad?, otros particulares y vosotros y bueno, y los profesores del centro pues dieron el do de pecho. Hicimos también, yo di una conferencia también y luego también con posterioridad Rubén Lasallas también estuvo dando conferencias y pasó diapositivas y fotografías antiguas de la escuela, te acordarás precisamente, además, Iñaki, cómo descubrimos, estuvimos buscando afanosamente la fecha de la colocación de la primera piedra del centro, hasta que al final en un documento del Archivo Administrativo Municipal apareció la fecha exacta con una foto antigua. Sí, la verdad es que hay muchísimas cosas. Portugal es muy rico y, bueno, está mal que yo lo diga, ¿verdad?, pero creo que el patrimonio documental portugalujo es inagotable e inestimable. Y bueno, pues luego con posterioridad tuve también la oportunidad de entrevistar a un pariente, a un descendiente de José Manuel Zubeldia, también un hombre mayor, estuve en su casa en la Avenida La Pastora, aquí en Portugalete. En fin, siempre, como es lógico, la figura de Zubeldia es una de las figuras principales, más cimeras, más importantes, no solamente desde el punto de vista de la enseñanza o desde el punto de vista de su magisterio, etcétera, sino de la historia general de Portugalete. Él se llevaba muy bien, hacían un tándem tremendo con Ruperto Medina. Ambos se entendieron muy bien, uno más joven, Ruperto Medina, que era más joven, que era un poco el que le seguía todas las directrices que había marcado inicialmente él, José Manuel. Y luego, bueno, efectivamente, yo creo que ha sido muy importante en Portugalete el tema de la escuela nocturna. El tema de la escuela nocturna y máxime en aquella etapa, finales del siglo XIX, primer tercio del siglo XX, en el cual, pues por desgracia, las clases obreras o las clases menos favorecidas por la fortuna, pues no tenían la suerte de poder, pues eso, tenían que trabajar para poder sobrevivir,
y entonces, bueno, pues tenían un tiempo muy escaso para poder formarse. Entonces estos dos señores, tanto Zubeldia como él, fueron los que crearon un poco esa idea. Bueno, es una idea que ya existía en otras localidades, pero ellos la trajeron a Portugalete. Yo creo que aparte de eso, y bueno, luego todo el tiempo que sirvieron, el tiempo tan largo que ambos fueron maestros en Portugalete, yo creo que eso es muy relevante. Como anécdota, digamos, fuera de la enseñanza, porque fue un portugalujo que, aparte de tener una gran descendencia, ten en cuenta que en este momento queda una nieta, que por cierto, la alcaldesa fue el otro día. Esto ha sido primicia para ella, porque era el referente de la familia, y se le llevó un ejemplar antes de ayer, con un ramo de flores, una mujer que tiene 95 años, muy lúcida, se acuerda de todo. Bueno, quiero decir que dejó una familia amplia, tiene 13 bisnietos en Portugalete, entre Portugalete y Las Arenas. Y si pasamos a la siguiente línea, pues otros 50, no sé, o sea que hay portugalujos. Pero lo que decía que ahí lo dices como anécdota, este es un hombre que su hijo era el portero del Portu, sí, futbolista. Sí, bueno. Y lloviera o no lloviera, aunque este era un hombre con esa cara muy seria, estaba allí aguantando el chaparrón detrás de la portería siempre. O sea, eso como... Y como era amante de la música nos dijo su nieta, ella recordaba siempre la gramola en casa y tal, en el teatrillo de aquella época, en el teatro principal, era un habitual allí a las zarzuelas, a las óperas, a todas esas cosas. Mira, esto representan ahora a esa generación de maestros. Si a esto les dicen que tienen que tener en clase, como tuvo casi 200 personas, 199 llegó a tener, lo pone aquí. Claro, eso doy los números, sí, de los alumnos. Iba en contra de la calidad de la enseñanza y él protestaba porque necesitaba más ayuda. Es el que fue el que consiguió que hicieran una... Decía, yo tengo 200, hay que hacer 3 clases, ¿no? Y de ahí vino la idea de hacer un colegio. Y tú lo pones ahí y pones... los verdad, apuros que pasó, porque... apuros que no le hacían mucho caso. Claro. A su muerte... Por suscripción popular se le hizo... Sí. Eso sí quiero que que pone ahí de sus discípulos y tal. A poca gente, a pocos maestros, sus discípulos le hacen una lápida. El ayuntamiento ahora está cogiendo el testigo del ayuntamiento que hubo a principios hace 100 años. De aquella época. Tú habrás oído a tu madre decir que pasa más hambre que un maestro escuela, ¿no? Totalmente. Pues eso es lo que le pasaba a Ruperto Medina, a los maestros de entonces. A ellos en general. Y claro, este hombre se tiene que jubilar por cuestión de salud y el ayuntamiento que le tiene en un altar, pero no le paga, cuando se queda con muy poca pensión, el ayuntamiento le suplementa y dice, no, este hombre, y lo pone ahí con el trabajo que ha hecho y tal, no es digno de que le demos esta miseria. Y luego esto, no solamente él, sino otros esos son los próceres, otros gentes importantes de Portugal. Al final, esas tumbas casi siempre eran una cuestión que se hacía porque además era costumbre de la época, finales del siglo XIX y primer tercio del XIX, por suscripción popular. Sí. Evidentemente, el Ayuntamiento de Portugalete contribuía también. El alcalde, que estuviese en ese momento, los concejales, cada uno iba luego, a título particular, daban también su dinero. Los grandes próceres, los grandes burgueses de Portugalete, como Víctor Chavarri, pues también daban dinero, porque eso para ellos era un timbre de gloria poder dar. Es significativo de que el pueblo le quería. Sí, el pueblo le quería mucho. Hombre, porque lógicamente sacaste una reseña del periódico El Liberal de aquel momento, que hicieron un homenaje, una comida popular en el hotel. Sí. Nada hay en eso con un catering, como Dios manda. En el hotel de aquella época. Sí. Cuéntame un poquito qué actividades quedan por delante dentro del centenario del Colegio Zubeldia. Bueno, déjame un minutito para que como colectivo pues agradezcamos que se haga este tipo de cosas hacia los maestros y maestras de aquella época. De nosotros seguramente no hará casi nadie, pero bueno, en cualquier caso son maestros y maestras y se agradece que por lo menos se ponga en valor de alguna manera. Eso el minutito. Y luego sobre el centenario que me preguntas, pues yo creo que ahora ya nos queda un poquito la recta final. Sobre todo ahora nos estamos volcando en el final que va a ser la comida del día 21 de junio, que a la mañana se harán actividades y luego a la tarde será comida popular. Y yo creo que por el camino, pues vamos a hacer siempre se me olvida el nombre, Lip Lab o algo así puede ser.
Una performance. Exactamente, sí, lo que viene siendo. Y luego también tenemos pendiente hacer una cápsula del tiempo, que ya tenemos buscado allí el sitio en el que vamos a hacer. Entonces, primero vamos a pedir que los niños nos cuenten cosas sobre cómo quieren el futuro de la escuela y luego, bueno, pues guardarlo allí y dentro de X años, pues abrirlo y ver qué es lo que se quería y qué ha sido la realidad. Eso sería más o menos lo que nos queda ya de recta final. Y seguiremos en 2 posiciones pues intentando recordar diferentes aspectos de la vida escolar de todos estos años. Pues haremos una sobre proyectos, semana cultural, yo qué sé, lo que nos vaya dando la energía para ponerlo, pero bueno, intentaremos, y con eso pues por un lado recordamos todo lo que hemos hecho y dónde están las bases de lo que está siendo ahora la escuela y los cimientos de nuestro trabajo, por lo menos desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista de nuestro alumnado, de que se siga sintiendo orgulloso de ser de Zubeldia y de ser de Portugalete, que es lo que hemos creído todos estos años, que sientan el orgullo de Jarrillero y sacar todo su saber y todo lo que han crecido y todo lo que han vivido en Zubeldia a la calle.